Muy bien. Primero, unos disclaimers. Eh, tuve que reciclar la presentación del semestre pasado. No es algo que me guste hacer, no es algo que haga, pero me quedé sin tiempo. El mensaje que les mandé hace 10 minutos fue literal hace 10 minutos que apenas me desocupé. Entonces agarré algo de comer y ya, no tuve tiempo de prepararla. Pero sí hice la lectura y todo. O sea, no porque la presentación sea igual, significa que no me preparé. Solo no tuve tiempo de preparar la presentación. El otro disclaimer es que no he dormido bien. Estoy bastante cansado, entonces puedo que me trabe en algún rato. No es nada grave, pero si ven que me estoy yendo por algún otro lado, o que estoy diciendo tonterías, o que estoy muy difusa, pues me dices. Y ya. Pero bueno, habiendo hecho los disclaimers, empezamos. Muy bien. Primero, ¿quién es este señor Stephen Toulmin? Stephen Toulmin fue un alumno de Wittgenstein. Es muy famoso en filosofía de la ciencia por pelearse con Kuhn y hacerlo retroceder un poquito en su postura. En filosofía de la ciencia, les digo, esta es su contribución como importante. Filosofía de la lógica también tiene tratados en contra de la deducción. Y en general fue un filósofo bastante bueno. Pero por lo que más se le recuerda es precisamente por el modelo de Toulmin, que es como su creep o algo así, es su hitazo del que él no está tan contento. Es como de, tengo mejores trabajos y todo el mundo está siempre hablando del modelo, pero es que el modelo es muy bueno. Y este modelo lo utiliza justo para analizar argumentos. En el texto que quedamos de leer, los usos de la argumentación, la pregunta que quiere responder en general es qué sucede si la lógica clásica no sirve para hacer análisis de argumentos reales. Ya habíamos visto en otras ocasiones, por encima, que la lógica clásica tiene bastantes limitaciones. Incluso en argumentos relativamente simples como el ejemplo paradigmático de Sócrates. Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por tanto, Sócrates es mortal. En lógica proposicional lo traduciríamos como P, todos los hombres son mortales. Q, Sócrates es un hombre, por tanto, R, Sócrates es mortal, lo cual es un argumento deductivamente inválido, aunque sea de hecho un argumento válido. Y hay otros problemas que ya veremos. Bueno, aquí no, ya verán en algún otro lado. Entonces, Telvin dice, bueno, el problema es que la lógica no sabe qué diablos es, tiene un problema de identidad. No sabe si es una rama de la psicología y que de lo que debe dedicarse es estudiar leyes de pensamiento, si es una rama de la psicología y más bien de la sociología y más bien tiene que estudiar algo así como hábitos de inferencias. Si sabemos que el modus ponens es válido porque lo hemos acordado y jala, o sabemos que el modus ponens es válido porque es una ley de la psicología, o más bien es una rama de la matemática que estudia relaciones de justificación. Y decimos, sabemos que el modus ponens es válido porque lo podemos probar dentro de un sistema de demostración. Y el problema con las tres es que Toulmin dice, bueno, sea cual sea estas, ¿qué diablos? ¿Cómo a partir de solo un análisis formal podemos tener aplicaciones prácticas? Que es algo que le importaba a Toulmin y nos importa a nosotros para los torneos. Muy bien, entonces Toulmin se pelea contra el silogismo, dice el silogismo es bastante inútil. Yo estoy de acuerdo. Y nos dice, un argumento no es algo así como un silogismo o solo una cadena deductiva, sino más bien es una estructura compleja de datos. Esta estructura compleja de datos se va moviendo hacia una dirección, que es la conclusión, y tiene un punto de partida, que son las premisas. Hasta ahí, todo bien con nuestra lógica clásica, pero hay otras cosas importantes.
que para Toulmin se le escapan. Entonces, dado que Toulmin ya nos dijo un análisis formal no sirve, ¿qué requerimos? Un análisis informal, eso es cierto, pero con otros ingredientes. Hay otros actores jugando por acá. Empezamos el viaje con Toulmin. Empezamos desde las afirmaciones. Esto es como un principio en general en filosofía, el principio de responsabilidad epistémica, y nos dice que cuando afirmamos algo, debemos de ser capaces de dar buenas razones. No, bueno, razones a secas. Ya luego vemos si son buenas o malas. Pero cuando afirmamos algo, debemos de poder dar razones para justificar nuestra afirmación. De nuevo se llama como el principio de responsabilidad epistémica. Y es algo así como un principio de cooperación. Si yo hago una afirmación, la que sea, como mi gato está en el patio, si alguien me pregunta ¿por qué o cómo sabes eso? Debería poder dar alguna razón. Y a menos de que las afirmaciones que hagamos sean muy malas, usualmente tenemos hechos para respaldarla. En el ejemplo este de Mandy, puede decir, bueno, pues porque yo la saqué o la estoy viendo ahí tirada. Siempre, ceteris paribus, puede haber excepciones, una aseveración está respaldada por los hechos que la confirman. Por ejemplo, ¿cuál es la justificación de que Mandy está en el patio? Pues que estoy viendo a Mandy en el patio. Por dar un ejemplo muy tonto. Entonces, la afirmación, como le llama Toulmin, es lo que nosotros entendemos, por lo que hemos estado hablando todo este tiempo, como conclusión. ¿Qué es lo que queremos probar? Y los elementos que damos para justificarlo son los datos. Hasta acá todo bien. Tenemos una conclusión que queremos probar, hacemos una afirmación, como una moción en el torneo, qué sé yo. El gobierno argumentará a favor de la eutanasia en pacientes terminales. Yo como gobierno digo algo así como, debemos de permitir la eutanasia en los pacientes terminales. Oposición claramente me va a decir, todo que es básicamente su rol. ¿Por qué dices eso? Ya que es donde ofrecemos los datos. Aunque, como te habrás dado cuenta en este formato, los datos muchas veces no bastan. Eh, incluso en el debate público. Muchas veces tenemos un montón de datos a favor y aún así no logramos convencer a las personas. Nos pueden seguir inquiriendo, pueden seguir dando lata como, bueno, ¿y esos datos por qué son relevantes? ¿Cómo has llegado hasta allá? ¿Cómo se conectan los datos con la conclusión? Que no es trivial. El, el dar datos para justificar una conclusión nos compromete con una inferencia, que ya hemos dicho antes, que es justo ese movimiento de datos hacia conclusiones, de premisas hacia las conclusiones. Pero esta inferencia no siempre está justificada. Entonces pueden hacer la siguiente pregunta entre el modelo, que es, ¿cómo has llegado hasta ahí? ¿Cómo se relacionan datos y conclusión? Y aquí vienen las garantías. Creo que estoy yendo demasiado rápido, Jesús. Si en algún punto eso es el caso, me dices. O si en algún punto tienes una duda. Sí, um, no, quizá podría ser un poco más despacio, nada más. De momento todo bien, pero sí un poco más despacio, por favor. Sí, sí. Sí, como solo estamos tú y yo, puedes abrir el micrófono y decirme cualquier rato, ¿no? No es grave. Muy bien. Entonces, repaso hasta ahora. Tenemos conclusión, que es aquello que queremos probar. Nos pregunta nuestro interlocutor, eh, ¿qué, ¿qué más tienes? ¿Qué me puedes ofrecer para decirme que esto es el caso? ¿Cómo justificas aquello que acabas de decir, tu conclusión? Entonces presentamos datos, que usualmente son datos empíricos. Son hechos que nos sirven para justificar nuestra conclusión. Pueden ser, de hecho, datos empíricos como que esté mi gato ahí tirado, o pueden ser datos que tengan referencia empírica como encuesta, estadística y demás. Pero tenemos otras afirmaciones para ayudarnos a justificar. Nuestro interlocutor todavía nos puede decir, bueno,
qué bueno que me cuentes tus datos, que me cuentes tu vida, pero ¿cómo se relacionan estos datos con tu conclusión? ¿Cómo es que ese paso inferencial está justificado? Es una pregunta un poquito más allá. Y acá respondemos con las garantías, que es el siguiente paso en el modelo. Tenemos conclusión, datos, ahora garantías. Ante la pregunta ¿cómo se relacionan los datos con la conclusión? Claramente es inútil dar más datos. Es porque nos están cuestionando justo la pertinencia de los datos. Lo que tenemos que hacer entonces es mostrar que nuestra inferencia es un paso legítimo, que es un paso válido. Por lo que tenemos que dar enunciados hipotéticos condicionales, básicamente. Un enunciado condicional de carácter general que actúe como un puente entre datos y conclusión. Y esos enunciados son las garantías. En lógica, estos enunciados se le llaman enunciados legaliformes. Es un nombre muy elegante para decir que tienen forma de ley. Entonces nos van a decir algo así, todo X es Y. O si algo sucede, si algún fenómeno X sucede, entonces sucederá un fenómeno Y. O cosas así. O los ejemplos que pongo. Si D, entonces C. O dado los datos D, puede asegurarse que C y demás. Son oraciones universales en forma de condicional que nos están ligando al menos dos hechos. En este caso, los de los datos con lo de la conclusión. Y estas garantías corresponden usualmente a estándares prácticos, cosas que hemos acordado, o cánones de argumentación, por lo que va a ser distinto el tipo de leyes que utilizamos. Por ejemplo, en un contexto informal, el tipo de garantías que se me van a pedir van a ser más relajadas que si estoy publicando un paper. Ante una pregunta, si yo digo algo como, estoy cansado, a secas, y tú me preguntas, ¿por qué? Yo te podría decir algo así como, pues porque dormí mal. Y tú todavía me preguntas, ¿y eso qué? O sea, ¿cómo se relaciona el que hayas dormido mal con que estés cansado? Te diría algo como, usualmente cuando una persona duerme mal, entonces está cansado. Dormí mal, por lo tanto estoy cansado. Es una garantía bastante ligera. Si yo quisiese hacer un paper en medicina sobre las implicaciones de dormir mal con el cansancio físico, la garantía tendría que ser mucho más fuerte y tendría que dar otro tipo de garantías. No podría dar una garantía tan informal. Entonces, el tipo de garantía que utilicemos va a cambiar. Esto lo más probable es que lo hayan visto cuando debaten mociones de diferentes índoles. Te van a pedir garantías distintas. Si es una moción económica, por ejemplo, que por ser son muy populares, me van a pedir garantías usualmente en forma de leyes de la economía. Si es algo sobre ética, quizá tenga una garantía un poco más flexible y será de índole filosófica. Y así, en diferentes contextos. Entonces, las garantías están condicionadas por los contextos, pero su forma general siempre es este enunciado hipotético de forma general. Un condicional general. ¿Hasta acá todo bien? Sí, bueno, se me ocurría un ejemplo Ajá. de... Es que es básicamente el mismo enunciado, pero con diferente garantía. Por ejemplo, con esta cuestión del aborto. No sé, el aborto es matar a un ser vivo. Este, matar a un ser vivo está mal, por tanto, el aborto está mal. Y, o sea, ese mismo enunciado, ese mismo argumento puede funcionar con una garantía como de leyes y una garantía como, no sé, algo de medicina o algo por el estilo. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, acá lo que está permitiendo que funcione es, es la oración que dijiste primero, la que estaba en forma de definición. El aborto es matar seres vivos. Ese, aunque no lo parezca, es un enunciado del tipo que estamos pidiendo en las garantías. Es un enunciado hipotético universal general. Si lo traducimos con una herramienta lógica un poquito más poderosa, que es la cuantificacional, me está diciendo algo así como para todo X, si X es un aborto, entonces eso es un asesinato de seres vivos. Y esa sería la garantía. Podemos pedir todavía
más información sobre esa garantía, pero eso es un paso extra que se llama respaldo. Y sí, ahí apelaríamos a cuestiones médicas, legales y demás para ver si tiene respaldo o no tiene respaldo. Ujú. Sí, justo, creo que Turing en alguna parte algo así menciona que los argumentos ilogísticos a veces confunden datos con garantías y es un rollo bien interesante, algo así. Sí, el texto Stallman es buenísimo. Y sí, es eso. Usualmente la proposición que utiliza al menos en el silogismo aristotélico clásico como premisa mayor, jala como garantía. Eso se puede ver en el modelo de Hempel, el hipotético deductivo. Es un modelo en filosofía de la ciencia que nos dice cómo generamos explicaciones a partir de nuestras teorías científicas. Y jala de forma silogística. La premisa mayor sería nuestro conjunto de leyes y la premisa menor algún caso particular. Entonces, por ejemplo, como premisa mayor podríamos tener algo así como todos los objetos que tienen masa se ven influidos por la gravedad. Y premisa menor, mi vaso de agua tiene masa. Conclusión, por tanto, mi vaso de agua se ve influido por la gravedad. Y eso me sirve para explicar por qué mi vaso de agua se cayó. Pero acá justo la premisa mayor es una garantía, es un enunciado legaliforme, de hecho es una ley, que nos permite legitimar este paso entre mi vaso se ve afectado por la gravedad y mi vaso se cayó. Y alguien pregunta, ¿por qué? Pues porque todos los objetos que... Y así. Sí. Muy bien. Avanzamos pues. Entonces, el modelo. Si hacemos la relación entre datos y conclusión como una flechita y debajo de la flecha pondríamos la garantía, el modelo se vería así. Tenemos datos, implican una conclusión. En el ejemplo de mi estado físico es no dormí bien, por tanto estoy cansado. ¿Cómo diablos se relaciona eso? ¿Por qué? Y ahí doy la garantía. Ah, pues porque típicamente si una persona duerme mal, entonces estará cansada. Y el ejemplo que pone Tolman es el que está ahí abajo. Harry nació en Bermuda, por tanto Harry es un súbdito británico. Eh, si eres como yo y no sabes cómo diablos se relaciona Bermuda con ser súbdito británico, pues preguntarías, o sea, ¿y eso qué? Dice, ah, bueno, quien nace en Bermuda es un súbdito británico. Harry nació en Bermuda, por tanto, Harry es un súbdito británico. ¿Está bien hasta acá? Sí, nada más quiero preguntar si, o sea, con hipotético te refieres a que necesariamente tiene que ser un condicional o podría ser un bicondicional, el enunciado hipotético. Ya. Eh, no, usualmente es un condicional, porque un bicondicional expresa una relación más fuerte. Explico. Un condicional es hipotético, o se dice que es hipotético, dado que estoy poniendo con él sí un contrafáctico. No estoy hablando de hechos en el mundo, estoy diciendo qué sucedería si se diera tal hecho. O sea, no estoy diciendo algo como en el dato. Harry nació en Bermuda. Un dato, algo sobre el mundo. Sí, no estoy diciendo si alguien nace en Bermuda, caso hipotético, entonces será un súbdito británico. El, acá lo que interfiere o lo que está en juego es la relación que habíamos visto entre condiciones necesarias y suficientes. Un condicional me está diciendo que el antecedente es condición suficiente para el consecuente, pero un bicondicional me expresa una relación mucho más fuerte, que es que ambos son condiciones necesarias y suficientes del otro. O sea, es una relación casi como la de la identidad. En algunos sistemas se hace distinto, como que identidad y bicondicional son diferentes. En otros no se diferencia esto. Entonces, poner un bicondicional, si bien en algún sentido se podría ver como que estoy diciendo que algo es hipotético, parece que más bien estoy enunciando un hecho, que el hecho de que algo es otra cosa. Por ejemplo, si digo algo como una explicación es una explicación, sí, solo sí, da cuenta de las causas.
parece que lo que estoy diciendo acá no es algo así como si algo es una explicación, entonces es una causa, sino algo mucho más fuerte, como una explicación es dar cuenta de las causas. No sé si fue del todo claro o no. Sí, me quedó claro, gracias. Vale, vale. Muy bien. Entonces avanzamos. Garantías contra datos. Lo que mencionabas de estas cosas. A las garantías, a veces, dependiendo del contexto de nuevo, se les puede dejar de forma implícita. Si, por ejemplo, tú y yo sabemos jugar ajedrez y yo te digo, la reina me ha dado jaque. No tengo que explicarte cómo jala el ajedrez, cuál es mi garantía y todo esto, pues porque ya sabemos. La podemos dejar implícita. Mientras que a los datos no las puedo dejar implícitas, perdón. Los tengo que dar explícitamente, como de hecho lo enuncié. Las garantías, de nuevo, funcionan como leyes, son enunciados generales legaliformes y que nos permiten que todos los modelos, todos los argumentos, perdón, que sigan ese mismo modelo van a ser válidos. Que sigan esta estructura de si algo, entonces otra cosa, siempre que tengamos ese paso previo, entonces tendríamos el otro de forma válida para cualquier particular. El modelo de ejemplo es el que ya te contaba y que creo que es un buen ejemplo. Muy bien, ahora, las garantías son, digamos, lo que nos permite justificar este paso entre datos y conclusiones. Sin garantías, no podríamos evaluar racionalmente a los argumentos. Esto es algo importante de la propuesta de Toulmin a nivel filosófico. Es decir, algo así como, si no tenemos algún acuerdo mínimo sobre cómo se relacionan datos con conclusiones, es imposible que lleguemos a un acuerdo. Debemos de tener alguna garantía en común para poder hablar. ¿Cómo trasladamos esto a la práctica del debate? Cuando sean debates paralelos, usualmente están jalando con garantías distintas. Si ven que eso es el caso, podrían cuestionar la garantía y poner la suya, la que más les convenga para su argumentación. Dado que justamente la garantía es el respaldo, es lo que nos va a permitir, para no hacer el respaldo es otro paso, es lo que nos permite justificar las inferencias. Si cambiamos una garantía, como en el caso que dabas de los bebés, cambiamos por completo el tipo de información que podemos dar. Si no damos una garantía como la que proponías de ejemplo de el aborto es un asesinato de un ser vivo, y damos otra garantía mucho menos controversial, como el aborto es una interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo, podemos hacer otro tipo de argumentos. Y los datos que nos valían por una garantía, es posible y probable que no nos den para, para otra garantía. Entonces, qué datos sean pertinentes para el debate, para la argumentación, dependen totalmente de las garantías por las que estemos trabajando. Como estas muchas veces son implícitas, uno de sus labores cuando estén compitiendo es justamente identificar la garantía. Es decir, me están dando estos datos, si me quieren probar esta cosa, ¿cómo diablos se relacionan? De ahí van a sacar su garantía. Quizá la garantía sea algo débil y la pueden atacar. Si la atacan y la refutan, refutan por completo el argumento. Entonces, una muy buena estrategia de refutación es esa. Buscar la garantía, minarla, se cae todo. Dudas. No, creo que todo bien. Va. Muy bien, ahora, nuestras conclusiones usualmente, de hecho, normalmente, no son tan fuertes como un argumento deductivo nos haría creer. No podríamos concluir con certeza. Es rarísimo que podamos hacer eso. Entonces tenemos que utilizar modalizadores y excepciones. Algunas garantías, como pongo acá, nos permiten concluir de manera necesaria, mientras que otras solo de forma provisional. Las primeras son más bien raras cuando hablamos de la vida normal. Funcionan en sistemas formales,
En la vida normal es rarísimo que algo se concluya de forma necesaria. Lo normal es que nuestra conclusión sea solo provisional, sea condicionada a cierto contexto, diferentes factores, es decir, que sea contingente. Y para marcar eso solemos utilizar términos modales, que es de modo, si es necesario contingente, como probablemente, posiblemente, si se dan estas condiciones, entonces se dará esto otro y demás. Por tanto, no nos bastará en este modelo que nos está proponiendo Tolvin con tener datos, conclusión y garantía, sino que también tenemos que hacer referencia a la fuerza de la afirmación en virtud de la garantía. Es decir, con qué tanta fuerza nuestros datos y mi garantía me permiten concluir. Necesitamos un modalizador. Y esto es importante. Muchas veces tu argumento se puede caer meramente porque no lo matizaste. Puedes decir el ejemplo que tengo más adelante, que es un caso de economía, que dice que no va a haber inflación, dado cierto contexto. Si pasan ciertas cosas, entonces no aumentará la inflación. Eso es muy distinto que decir categóricamente no aumentará la inflación. Si haces esta afirmación categórica, entonces tu argumento caerá muy fácil, porque te van a poder ofrecer un montón de contraejemplos. Si lo acotamos a cierto contexto, y además lo acotamos con cierto modalizador, y además enunciamos las posibles excepciones, pues mi argumento va a ser mucho más difícil de tirarse. Entonces, para matizar, también a veces, depende de estilo y de contexto de nuevo, utilizamos condiciones de refutación y de excepción, en las cuales no aplica o no aplicaría nuestra garantía. Estas son las que a veces he mencionado como las cláusulas ceteris paribus, que es algo así. No, tengo que explicar muchas cosas para explicar un ceteris paribus. Un enunciado que, por ahora, créanme, es toda ley tiene una excepción. Incluso leyes generales como las de la física a veces tienen excepciones. Hay un señor que me cae muy bien, se llama Jerry Fodor, y él distingue entre ciencias básicas y ciencias especiales. Ciencia básica y ciencias especiales. La ciencia básica para Fodor es la física muy elemental, o sea, muy básica. Esa, según él, es la que no tiene excepciones. Y todas las demás ciencias, incluidas ciencias bastante rigurosas, como que están en una posición privilegiada, como la química y demás, tienen excepciones. Decir una ley de la economía como siempre que haya a mayor demanda, menores precios, por ejemplo, tiene excepciones. Entonces, si vamos a utilizar una garantía como esta para hacer nuestro argumento, sería bueno que nuestra conclusión la matricemos diciendo a menos que, por ejemplo, el Estado subsidie los precios. Pues ahí entonces los precios se mantendrían estables. O a menos que haya un monopolio. En tal caso, pues puede hacer lo que se le pegue a su gana. Y cosas así, que son condiciones de excepción, condiciones bajo las cuales nuestra garantía no funciona. Dudas en modalizadores y excepciones. Sí, ¿hay algún enunciado que sea, o sea, que tenga total certeza? Digo, es más como curiosidad que por este tema, más que nada. Sí, sí hay. Se llaman tautologías o enunciados tautológicos, que son verdades lógicas. La definición es algo así como que son verdaderas en todo mundo posible. Un ejemplo de la lógica clásica es un enunciado del tipo alfa o no alfa, dada las condiciones de verdad de la disyunción y que lógica clásica solo tiene dos valores, o verdadero o falso. Si digo algo como está lloviendo o no está lloviendo, eso va a ser verdadero siempre. Es una tautología. Pero sí, sí hay muchas y se llaman así, se llaman tautologías. Pero usualmente son así, son bastante triviales. O sea, son nada interesantes. Para todas las que nos digan un poquito más,
Usualmente no son tautologías. Ujú. Ok, gracias. Sí, sí. Muy bien. La diferencia entre el modelizador y las condiciones de excepción ah, con referencia a la garantía, quizá ya se pudieron ver por la introducción que estaba dando, pero la garantía, como ya habíamos dicho, es la justificación de los datos a la conclusión, mientras que el modelizador y las condiciones de excepción son más bien como comentarios a la conclusión. Es como afirmo algo así como Mandy está en el patio. Y ya le digo, bueno, posiblemente, a menos de que se haya escapado o cosas así. Son pequeños comentarios a mi conclusión. El modalizador nos dice la fuerza que me da la garantía para, para el paso. Por ejemplo, acá estaba diciendo que estoy viendo a mi gato en el patio. La fuerza quizás sea más o menos alta, dado que mi vista está bien y está en buenas condiciones de iluminación y demás. Podría decir algo así como, estoy casi seguro de que Mandy está en el patio. Podría estar alucinando, quizás. Y esa sería una condición de excepción. A menos de que esté alucinando, mi gato está ahí afuera. Y es lo que digo acá. Las condiciones de excepción apuntan a las circunstancias bajo las cuales la autoridad general de la garantía pues se va a quitar. Y en los datos, cuando estemos haciendo nuestros argumentos para debate competitivo, podríamos incluir otros datos que sean respuestas a posibles condiciones de excepción. Por ejemplo, aquí, por seguir en este ejemplo imbécil, la condición de excepción era que yo estuviese alucinando. Podría dar un dato, como, no estoy alucinando, dado que no he ingerido ninguna sustancia psicotrópica y no tengo ninguna buena razón para creer que mi mente esté en mal estado. Son datos nuevos que están ayudando a quitar esas condiciones de excepción y que hacen que mi conclusión sea todavía más fuerte y más difícil de contraargumentar. Entonces, ahora que ya metimos modalizadores y condiciones de excepción, el modelo se empieza a complejizar, pero no demasiado. Seguimos con que tenemos datos que nos llevan a una conclusión. Esta conclusión, bueno, este paso de datos a conclusión está apoyado por una garantía que nos permite justificar ese paso. Y la conclusión tiene algunas condiciones de excepción que podemos o no anunciar, pero es importante saber que las tiene. Siguiendo con el caso de Toulmin, nos dice, Harry nació en Bermuda, por tanto Harry es súbdito británico. ¿Por qué? Le preguntamos a Toulmin. Bueno, pues porque una persona que nace en Bermuda será generalmente un súbdito británico, dado que en mi garantía esté generalmente, entonces mi modalizador tiene que ser presuntamente, es probable, no puede ser categórico, porque hay algunas condiciones de excepción, como las que pone aquí Turbin, a menos que sus padres sean extranjeros o haya sido naturalizado americano. Si queremos hacer más fuerte este argumento, podríamos añadir en los datos no solo que Harry nació en Bermuda, sino que sus padres son británicos, por ejemplo, o que no sea naturalizado americano, que son los datos que anulan las condiciones de excepción y que hacen aún más fuerte la conclusión. Vale, dudas, el modelo está acá. Ese modelo puede usarse, bueno, digo, fuera de los fines de debate competitivo, para analizar argumentos de la ciencia o incluso algunas cuestiones de matemática, tal vez. Sí, sí, por eso es tan útil. O sea, se usa para todo este modelo. En una aplicación similar la utiliza Turbine para pelearse contra Kuhn, con esto de inconmensurabilidad en el cambio científico. Kuhn dice algo así como cuando cambiamos de paradigma, cuando reemplazamos una teoría por otra teoría, estas se vuelven inconmensurables. Es bastante controversial porque dice, científicos en distintos paradigmas viven literalmente
en mundos distintos. Entonces Turbin se pelea contra él, dice, no, esto de la incombustibilidad es de locos, y hace un análisis similar utilizando su modelo a los argumentos de Kuhn. Entonces sí, se utilizan. Puede servir mucho para textos filosóficos en donde algunas cosas están raras. En general, para cualquier contexto argumentativo, es útil. Entonces, sí, me gusta mucho por eso. No inventes, es muy, muy elegante el modelo. Está muy padre. Sí, sí, eso es muy bonito. Justo esa sería la palabra, es muy elegante. Muy bien. Siguiente, respaldo. Ahora, además de, supongamos que el debate está así muy ceñido, parece que ambas posiciones son muy sólidas. Ya intentamos atacar la garantía, pero parece que la garantía, si se puede aplicar este caso, todavía podemos preguntar sobre la pertinencia en general de la garantía. Cuando estamos, por ejemplo, en debate cognitivo o en cualquier contexto argumentativo, podríamos mostrar datos, garantía, posibles excepciones, conclusión, esta conclusión matizada por modelizadores y todo esto, y aún así no convencer porque no tenemos una diferencia en el argumento además, sino sobre la aceptabilidad de la garantía. Esto se puede ver, por ejemplo, en estos debates polarizantes de opinión pública, como el ejemplo que dabas del aborto o sobre la presidencia de AMLO, por ejemplo. Podríamos dar todos los datos, todas las condiciones y todo lo que hemos visto en el modelo hasta acá, y aún así no llegar a un acuerdo porque el problema es que estamos argumentando con distintas garantías y que nos parece que la garantía que está utilizando uno y el otro es inaceptable. Entonces ahí podríamos pedir por un respaldo, que es como que justifica tu garantía. No el paso de datos a la conclusión, sino la garantía, que es lo que está justificando esto otra. Y usualmente detrás de una garantía habrá otras certezas más básicas, sin las cuales esta garantía no va a tener ni autoridad ni pertinencia. Y estos son el respaldo. En el ejemplo del aborto y las dos garantías que teníamos, un respaldo para el que habías propuesto se me hace complicado. Es decir, el aborto y el asesinato de bebés, podríamos hacer algún argumento de fe y decir que esto es más básico. O dar alguna definición sobre vida, que es aún más básico que el aborto, y decir algo así como, sí, es que puede ser un argumento de fe. Bueno, es un argumento teológico porque no conozco los argumentos que se puedan dar a favor y probablemente sea muy malo y sea un hombre de paja. Pero lo voy a decir de todos modos. Podríamos decir para este de que un aborto es un asesinato de un ser vivo. Alguien pregunta, pero ¿por qué dices eso? O sea, eso no es aceptable. Y yo podría aludir algo como, no, claro, esto viene en las escrituras y nos dice que desde la concepción el, el alma humana entra en el cuerpo y la vida se inicia cuando el alma humana entra en el cuerpo. Entonces, lo que ustedes llaman feto es un ser vivo. Y de ahí se sigue la garantía y de ahí se sigue la conexión entre datos y conclusiones. Mientras que del otro lado, decimos que el aborto es una interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo. A la otra persona te podría preguntar, ¿pero por qué? Y ahí podrías dar, por ejemplo, argumentos médicos. Decir, no, mira, la vida solo se inicia después de que haya actividad cerebral. Entonces no puede haber vida. Lo que hay, de hecho, es un embarazo. Y si este embarazo se interrumpe de forma voluntaria o involuntaria, entonces tenemos un aborto. Por tanto, el aborto es una interrupción. Por tanto, tu argumento. Vale, esto es como que vamos cada vez subiendo de nivel en nuestra argumentación. Cada vez vamos un nivelito de explicación más alto. No sé si hay dudas por acá. El respaldo sería algo así como una acción, ¿no? Algo así como una ley muy... Es que no sé cómo decirlo, estoy un poco confundido con el respaldo.
Sí, no necesariamente es un axioma, aunque podría serlo, pero sí, en general es como una ley más básica. Supongamos, pensemos la analogía como en términos de una pirámide, así el triangulito, ¿no? Empezamos a pelearnos en la base. Tenemos datos y una conclusión. Y alguien me dice, pero ¿cómo se ligan tus datos y tus conclusiones? Y subimos un nivel. Tenemos que dar algo más general que lo que estábamos dando en los datos, que es este enunciado legaliforme que nos funciona como garantía. Es más general que nuestros datos, pero es menos general que nuestro respaldo. Y podría ser algo como la ley de la economía que decía hace un rato. Estamos peleando sobre si va a subir o no la inflación. Yo te digo, mira, dado estos datos en este contexto, no, no va a subir. Pero ¿cómo sabes eso? Y aludo a alguna ley en la economía que nos dice cómo jala la inflación. Y todavía puede decir, bueno, pero hay debate. ¿Cuál es la justificación de ese enunciado que me estás dando? Me tendría que ir a algo todavía más básico. Por ejemplo, en este caso quizás sí, a alguna ley matemática que me dé la fundación de esto otro. Es eso, como que vamos cada vez subiendo de nivel de abstracción. Empezamos así en datos empíricos en el mundo, subimos a teorías que nos ayudan a conectar esos datos, luego subimos a teorías sobre la teoría que nos ayudan a justificar la teoría. Pero sí, más o menos. Ok, ya me quedó un poco más claro. Muy bien, muy bien. Ahora, de nuevo, al igual que la garantía, dado que el respaldo está funcionando algo así como una garantía de la garantía, pues va a variar, igual que la garantía, dependiendo de en qué área estemos argumentando. De nuevo, el respaldo es contexto dependiente, es dependiente del campo. Y a su vez es el fundamento necesario para establecer las garantías. De nuevo, siguiendo con esta pirámide, es algo como más básico que la garantía, y la garantía es a su vez algo más básico que los datos, pero menos básico que la garantía, que el respaldo. Entonces, por transitividad, es decir, dado que respaldo justifica garantía y garantía justifica la inferencia de datos a conclusiones, entonces la garantía también es dependiente del campo. La justificación de toda la argumentación es el respaldo, en última instancia. Aquí tendría que decir respaldo, por razones que se me escapan, dice garantía. Pero bueno. Ahora, pensemos en las siguientes. ¿Qué hice acá? Ya puse un ejemplo. Perdón, es que te digo que tuve que reciclar esto. Y no hice una presentación nueva y me pasan estas cosas. Nos estamos peleando sobre si las ballenas son mamíferos o no, si los de Bermuda son británicos o no, sobre si los saudíes son musulmanes o no. Todos estos son enunciados legaliformes, que no están funcionando como garantía. Enunciados hipotéticos en forma de ley, que nos dicen, si algo es una ballena, entonces va a ser un mamífero. Si alguien es de Bermuda, entonces va a ser británico. Si alguien es saudí, entonces va a ser musulmán. Todos tienen como la misma forma lógica para lo que vimos en la clase pasada. Pero ese verbo y lo que le estamos predicando es distinto en cada caso porque estamos hablando en campos distintos. En el primer caso, con la ballena es un mamífero, estamos diciendo que son clasificables como mamíferos en una tarea taxonómica. Cuando decimos los de Bermuda son británicos, no decimos que son clasificables como, sino más bien que ante la ley son británicos, que serían clasificables como de Bermuda. Cuando decimos que los saudíes son musulmanes, tampoco estamos hablando como que ante la ley o taxonómicamente son, sino que es un hecho, podemos constatarlo, que son musulmanes. Por lo que el respaldo que nos va a pedir va a ser diferente, porque son campos diferentes, básicamente. El respaldo de uno puede ser alguna ley taxonómica, como para todo X, y X es un mamífero, o qué sé yo,
Un mamífero es aquel, no soy biólogo, animal que no pone huevos. Creo que hay muchas excepciones a eso, pero supongamos, quedémonos con eso. Las ballenas no ponen huevos, por tanto son mamíferos. Y eso nos ayuda a justificar otra cosa. O alguna ley. En el caso segundo, decimos los de Bermuda son británicos. Y me dice, pero ¿cuál es el respaldo de eso? Y saco la Constitución de Inglaterra. Me dice, mira, aquí está. Y cuando decimos igual, los saudíes son musulmanes, y alguien me dice, pero ¿cuál es la justificación de eso? Podríamos mostrar, por ejemplo, un estudio estadístico que nos dice cuál es la proporción de musulmanes saudíes. Entonces, siempre es como un nivelito de abstracción arriba que nos permite justificar ese paso. Y esto es algo que, al menos en el curso pasado, eh, preguntaban, ¿cómo argumentamos en diferentes contextos argumentativos? Pues hay que atender a las leyes de los diferentes contextos, ¿no? Como a las reglas que hay en distintos juegos. Se puede pensar esto de forma un poquito análoga, como en contextos de habla en general, no necesariamente contextos argumentativos. Si estamos en una reunión entre amigos para convivir, ciertos términos tendrán sentido, ciertas prácticas serán válidas, que si estamos en una cena familiar, o que si estamos en un funeral, o que si estamos en una entrevista. Diferentes contextos nos van a pedir comportamientos distintos. Acá pasa lo mismo. Distintos contextos argumentativos tienen diferentes reglas, hay diferentes garantías y diferentes respaldos que van a ser válidos en unos, pero que no van a ser válidos en otros. Un ejemplo que les ponía en la sesión pasada era el sobre si la RAE era una autoridad o no en la discusión sobre el lenguaje inclusivo. Ese debate, como es válido o es deseable utilizar el lenguaje inclusivo, se puede tratar desde distintas aristas. Y tendría que ver mucho con cómo lo enmarcamos, cuáles garantías estamos utilizando para hacer nuestro argumento. Lo podemos tratar desde una parte sintáctica solamente. Entonces, ciertas garantías van a jalar y ciertas otras no. Ciertos argumentos se pueden hacer y ciertos argumentos no. Desde un lado político, donde pasa lo mismo. Desde un lado identitario, donde pasa lo mismo. Y así. Vale, diferentes contextos, diferentes argumentos. Porque básicamente son como diferentes enunciados en forma de ley, que es lo que nos permite hacer argumentos. Entonces, acá la pirámide está invertida a la figura que habíamos hecho. Tenemos datos que nos implican una conclusión con cierta fuerza. Este paso inferencial está justificado por este enunciado general en forma de ley, que es la garantía. Esa, a su vez, está justificada por ya sea un dato más básico o un enunciado más básico. Y la conclusión está matizada también por condiciones de excepción. De acá, usualmente lo explícito suele ser datos y conclusión. Todo lo demás se puede quedar implícito, pero todo lo demás, aunque está implícito, se está utilizando a la hora de la argumentación, porque es una condición de posibilidad. Si no hubiera garantías, si no hubiera respaldos, no habría argumentos. No tendríamos una base mínima sobre la cual hacer inferencias. Entonces, reitero, muchas veces esas garantías, por lo mismo de estar implícitas, pueden ser muy malas. Si son bastante explotables. Si logran tirar la garantía o logran tirar el respaldo, se cae todo al carajo. Y pueden refutar un argumento. Muy bien, dudas. A la hora de hacer un argumento es mejor como identificar la garantía primero y después como, bueno, primero la conclusión, después la garantía y después presentar los datos para la inferencia o cuál sería un orden bueno para ir generando argumentos. Ya. Eso yo diría también que es contextual. Diferentes contextos te van a pedir tantas diferentes cosas. Eh,
Y tampoco estoy seguro de entender tu pregunta. Se puede entender en varios modos. Una es como estilo algoritmo, ¿no? ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? Y así. Y eso depende. Porque otra de las cosas que está presuponiendo Toulmin, eh, por su influencia de Wittgenstein, es que usualmente datos y respaldos ya los tenemos embebidos. Era lo que te contaba. Si tú y yo ya sabemos jugar ajedrez y te digo, la dama me ha dado jaque, no te tengo que contar nada más. No tengo que contar las reglas del juego. Ni tampoco yo las pienso cuando te estoy intentando dar una explicación del jaque. Ya están implícitas, ya están ahí. Dado que se aprenden por adiestramiento. Lo mismo pasa, según Wittgenstein, y lo está presuponiendo Toulmin también, con cosas de este tipo. Por ejemplo, en un contexto conversacional en el que estemos qué sé yo, en un mercado de pólvora y alguien grita fuego. No me tiene que decir, bueno, fuego implica que te tienes que ir corriendo de aquí porque si no te vas a morir, dado que estamos en un mercado de pólvora y la pólvora es flamable ante el fuego y luego el respaldo de eso y así, ¿no? Sino que ya está implícito, ya lo sabemos. Entonces, sobre cómo razonamos, eh, quién sabe. ¿Cuál sería la estrategia ideal? Por el formato que es el BP, partes de la conclusión. Ya sabes que tienes que probar, porque te lo están dando, ¿no? Según tu rol y según la emoción. Lo que tendrías que hacer luego para construir tu caso, sí podría ser ver cómo ligas los datos que hay seguro que te van a salir de forma intuitiva con tu conclusión y ver si esa garantía es lo suficientemente fuerte para permitirte hacer un argumento sólido. Y si no lo es, pues buscar otra. Pero es difícil darlo de forma algorítmica. Eso es justo contra lo que está peleando Toulmin. Está diciendo, no, 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 esto es mucho más complicado que darte una serie de pasos como sí lo puede hacer la lógica clásica. Te decide, sí, mira, primero pones Penton School o pones P y de ahí sale Q, todo en corto. Lo automatizamos y todo el desmadre. Tú me dices, no, es todo muy contextual, todo es mucho más datoso. Entonces sí, lamento no poderte dar un algoritmo. Chale. No, está bien. Sí me lo imaginaba un poco y sí me recordó un poco al segundo Wittgenstein, lo Sí, de es juegos justo de las lenguaje. investigaciones. Ujú. Ujú. Bueno, gracias. Sí, sí, es mi libro de cabecera ese. Uy. Campeón. Guau, ¿cuánto te costó? Eh, como en 200 y algo porque tengo descuento de la UNAM del 50%. Así que si quieres, me dices. Ah, sí, GPI. Sí, sí. Sí, ya está buena la biblioteca. Sí, si quieres alguna vez, me dices. Y te compro libros. Pero eso lo hablamos luego. Muy bien. Entonces, este es el ejemplo de Harry contado por Tulby, pero no nos importa. Esto sería lo mismo, pero en forma de esquema. Tulby nos quiere probar que Harry es un súbdito británico y nos ofrece como dato que Harry nació en Bermuda. Naturalmente le preguntamos, ¿y eso qué? Entonces nos da una garantía, que nos dice, bueno, una persona nacida en Bermuda será generalmente un súbdito británico. Si esa garantía no es precisamente esa garantía, ese paso inferencial no estaría justificado. Si la garantía fuese otra como una persona reconocida británica por la ley, es un súbdito británico, parece que no me basta que me digas Harry nació en Bermuda. Más bien parece que no me dice nada que Harry nació en Bermuda. Es solo con esta garantía que esos datos son relevantes para la conclusión. Esta conclusión, dada la garantía que tenemos, tiene cierta fuerza. Como acá la garantía nos dice generalmente a alguien que la conclusión no puede ser necesaria, no puede ser con certeza. Tenemos que bajarla. Y nos dice, bueno, pues, presuntamente si alguien nace en Bermuda, entonces usualmente será un súbdito británico. Por lo tanto, presuntamente Harry es un súbdito británico. Hay ciertas condiciones de excepción en las cuales
la ley que nos está enunciando la garantía no vale. Y las enunciamos también, a menos de que sus padres sean extranjeros o haya sido naturalizado americano. Básicamente lo que estoy diciendo con las condiciones de excepción es, si eso no es el caso, entonces carry súbdito británico. Con más fuerza, casi con certeza. Entonces, si queremos hacer más fuerte el argumento, podemos anular condiciones de excepción metiendo datos que las anulen. Ahora, si nos cuestionan la garantía, si nos dicen, bueno, ¿de dónde sacas eso de que una persona nacida en Bermuda será británico? ¿Qué me hace pensar que no te lo inventaste? Pues tenemos que ofrecer un respaldo. Y eso es usualmente o un dato más básico o un enunciado legaliforme todavía más básico que el que ya ofrecimos en la garantía. Acá ofrecen datos. Dice, mira, aquí está la ley no sé qué sobre ciudadanía británica y esta ley no sé qué sobre inmigración y esto y así. Eso nos permite justificar qué garantía, lo cual nos permite justificar qué la diferencia y nuestro argumento jala. Si falla garantía o falla respaldo, el argumento se cae. Si los datos son malos, aunque la garantía sea buena, su potencia modal será menor. No, no podríamos decir muy probablemente o así, sino tendríamos que bajarle mucho. Y las condiciones de excepción subirían. Entonces todo está armónicamente unido. Todas en el modelo a muy grandes rasgos, ese es el modelo de Toulmin. Entonces, en ese modelo, por ejemplo, si se cae el respaldo, se cae todo el argumento también, porque ya no sostendría la garantía. Caramba. Exacto, exacto. Pero te daba la figura esta como de pirámide. Es una pirámide invertida, la de Toulmin, y creo que es mejor. Que si es la base de todo. Se cae eso, todo se va al carajo. Uh-huh. Vaya, sí es potente. Sí, sí. Entonces, para contraargumentar, esos son buenos puntos de ataque. La garantía o el respaldo. Si ve que el argumento es bastante sólido, que sus datos son buenos, su conclusión está bien matizada y demás, la siguiente pregunta que podríamos hacer es, ¿cómo justifica ese paso? Ahí va a salir la garantía. Usualmente son más endebles, dado que, por la historia que ya te contaba antes de Wittgenstein y demás, suelen ser implícitas, hasta para nosotros. Las aprendemos por adiestramiento. Y muchas veces repetimos bobadas, porque nunca las hemos cuestionado. Es como, así son. Las hemos aprendido así y ya está. Y si la garantía es mala, pues ya lo tumbamos. Uh-huh. Muy bien. Respaldo contra garantía y datos. Era la pregunta que me hacía hace un rato. ¿Qué se diferencia respaldo contra garantía? Y es básicamente lo que ya te he contado. Respaldo y datos se distinguen en que, aunque un respaldo puede ser un dato más básico, alude directamente a la garantía, no a la conclusión, sino a la garantía. ¿Dudas? Y por ejemplo, en formato BP, ¿crees que sería bueno hacer explícita la garantía a la hora de dar el argumento? O mejor, a pesar de que uno ya la tenga bien claro, como que está funcionando en mi argumento, no decirlo explícitamente. Eh, no sé, ideal, pero de nuevo depende, ¿no? Puede ser Ah, es que puede ser de estilo. ok. Lo que yo haría es, si tengo una garantía muy buena, sí sería anunciarla. O sea, si es algo como muy, muy difícil de que se cuestione, la enunciaría. Si estoy ahí haciendo trampa y estoy metiendo una garantía ad hoc porque pues no sé cómo defender esto y tengo que cucharearle un poquillo, pues no, ahí no lo haría. Pero si mi garantía es muy buena, pues sí, sí lo anunciaría. Pero sí, es como de estilo, más que contextual, es como de estilo. Ok, sale. Sí, sí. Perdón por ser tan inútil en las preguntas. Sí. Muy bien. Este ejemplo lo vimos también en el curso pasado, que era sobre un argumento
en economía, que hace Josafat. Estaba el debate en redes y en la opinión pública sobre el incremento del salario mínimo al 15%, que anunció AMLO hace un año, 18 de diciembre, creo que sí es de 2020. Había debate por todos lados, la Coparmex básicamente decía que esto era una calamidad, lo puse como ejemplo también para pendiente resbaladiza. Y Josafat es filósofo de la ciencia, pero tiene formación como economista y ahora hace filosofía de la economía. Y nos daba este argumento en contra de el de Coparmex. Dice, el incremento del salario mínimo real en 15% es una medida que sirve para recuperar el terreno perdido del poder adquisitivo de los trabajadores. De nuevo, esto es cuestión de estilo. Él arranca por la conclusión. Arranca presentando qué es lo que va a aprobarnos. Nos va a aprobar esa oración. ¿Por qué? Pues bueno, a nivel macroeconómico va a fortalecer el mercado interno, generar efectos multiplicadores y con ello aumentar la demanda efectiva. El efecto del incremento salarial no va a tener un gran impacto en la inversión privada, pues esto se realiza bajo el supuesto de que hay tasas muy altas de rentabilidad. Las ganancias de los altos empresarios no se van a reducir, incluso pueden aumentar si es que hay más consumo, y los efectos inflacionarios del incremento salarial serán nulos. ¿Por qué? Esto porque no estamos en una situación parecida a una espiral inflacionaria, como le ocurría en la década de los 80, y porque la inflación es un fenómeno muy complejo con muchos determinantes. En todo caso, lo que podría generar más inflación es la necesidad de algunos empresarios por mantener o ampliar sus márgenes de ganancia para la inflación, pero la inflación más bien se suele conectar con devaluaciones, cuellos de botella productivos y shocks que generan escasez. De nuevo, contexto primero. Está en Twitter. Entonces, las garantías que nos está ofreciendo y la rigurosidad que nos está ofreciendo va a ser distinta de si estuviera en otro contexto conversacional, como por ejemplo en una ponencia. Eso no es trivial. El contexto nos ayuda a determinar mucho la forma en cómo argumentamos. Por eso mismo, quizá empieza por la conclusión. En un paper, quizá la pondría hasta el final. Pero es Twitter, necesitamos el impacto inmediato. Entonces, de nuevo, los contextos ayudan a determinar mucho cómo argumentamos. Vamos a verlo con el modelo de Turing. Afirma, su conclusión, el incremento del salario mínimo real del 15% es una medida que sirve para recuperar el terreno perdido del poder adquisitivo de los trabajadores. Le preguntamos, ¿por qué? Y nos dice, bueno, porque a nivel macroeconómico se va a fortalecer el mercado interno. Se generan efectos multiplicadores y se aumentará la demanda. 2. Además, aumentar el salario no tendrá impacto en la inversión privada porque tiene altas tasas de rentabilidad. 3. Las ganancias de los altos empresarios no se van a reducir. 4. Las ganancias de los altos empresarios, y así nos pone a dar todos los datos, ¿no? En 5, nos dice los efectos inflacionarios del incremento salarial serán nulos. Esto tiene una posible condición de excepción, que es que estemos en un escenario de una espiral inflacionaria. Entonces añade un dato extra para hacer su argumento más fuerte. Dice, no estamos en un escenario de una espiral inflacionaria. Es justo el dato que anula la condición de excepción. Entonces, pues ya. Pregunta de nuevo, ¿cómo llegas hasta ahí? ¿Cómo justifica este paso? ¿Por qué estos datos son relevantes para lo que me quieres probar? Pues mete una garantía en una forma de enunciado legaliforme de la economía en este caso, que dice que si aumenta el salario mínimo, entonces aumenta el poder adquisitivo. Reservas. ¿Cuáles son las posibles condiciones de excepción en las cuales no se compra la garantía que está proponiendo? Que se genere inflación o que haya pérdidas en la inversión privada y por tanto pérdidas de empleo. Sobre el segundo disyunto, ya había metido un dato. El 2, que nos dice aumentar el salario mínimo, no tendrá impacto en la inversión privada. Entonces, ahí está otra condición de excepción que se ve negada. Entonces, el argumento se hace más fuerte todavía. Pero nuestro empresario de la Coparmex de turno no nos quiere creer nada. Y nos dice, bueno, ¿y esa garantía qué? ¿De dónde la sacaste? De que si aumenta el salario mínimo, entonces va a aumentar el poder adquisitivo. Y dice, bueno, sacamos un teorema de la economía. Algo más básico todavía que nos permita justificar eso, que es
cómo se calcula esta madre. Y que se me escapa por complicaciones técnicas. Y ya, entonces tenemos un argumento de corte económico / filosófico que, como se puede ver, podemos analizar de forma bastante clara con el modelo de Turing. Si quisiéramos atacar, el argumento está muy bien hecho, pues es un profesional de esto, aunque esté en Twitter, pero si lo quisiéramos atacar, podríamos hacer, como habíamos visto en la primera parte del curso, checar si es un argumento deductivo y ver si es válido. Si eso no es el caso, checar si alguna de las premisas es falsa. Si alguna de las premisas es falsa, entonces ahí es un punto de ataque. Y en este modelo, además de eso, que sigue siendo válido, podemos atacar la garantía y podemos atacar el respaldo. Si logramos tirar una de esos dos, entonces todo el argumento se va a caer. Si, por ejemplo, la garantía resultara ser falsa, si aumentar el salario mínimo de hecho no aumenta el poder adquisitivo, entonces la conclusión ya no se sostiene, porque la conclusión está basada precisamente en esa garantía. Si logramos falsearla, se cae todo al carajo. Vale. Dudas. Por ejemplo, en ese caso, solo hay uno de los disyuntos que mencionabas. Si se quisiera tirar esa cosa, se podría falsear el otro disyunto. Sí, más que faltarlo, decir Ok, que es el caso. Ujú. ok. Decir que se genera inflación o que haya pérdidas en la inversión privada. Creo que también mote una contra la inflación. Sí, la 5 es justo contra la inflación. Y es donde más mete contra eso. Digo que es muy bueno, por Ah, cierto. ok. Pero sí, si por ejemplo nos da varias condiciones de excepción y solo nos dice que una de ellas no se cumple, podríamos ver si alguna de las otras sí, o si alguna de las que no menciona, que también sean posibles condiciones de excepción, se cumpla. Y sea se cumpla, entonces, precisamente, estamos en una excepción donde la garantía no aplica. Y otra vez todo se cae al carajo. Pero toda la evidencia que me estaré dando sería anecdótica. No está justificada. Ujú. Vale. Entonces, si ya no hay más dudas, acá acabamos. El viernes tenemos sesión. O no es cierto. Les confirmo en la semana si el viernes tenemos sesión. Porque este fin de semana ya es el torneo. Posición de debate. Es altamente probable que no tengamos sesión por lo mismo. Si sí, será una sesión de práctica. Hasta donde me quedé, tenemos sesión de práctica el miércoles, pero no estoy seguro. Aún no me confirman nada. Igual te cuento. O ya te enterarás ahí en el grupo. Y pues ya, dudas. No, todo bien. De momento todo bien. Sale pues. Pues entonces, gracias por venir, Hugo. Jesús, perdón. Voy a parar la. Tío, que estoy cansado. Voy a parar la grabación y nos Sí, no te vemos. preocupes. Y